¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Somos el Combo. Recuerden que Somos el Combo es un programa en el que se realizan entrevistas, se presentan investigaciones periodísticas y también se analiza la situación del país en Guatemala en relación a los temas políticos. Bienvenidos. En esta noche estaremos hablando de lo más reciente que está ocurriendo en el país, las recientes acciones del Ministerio Público para afectar la democracia guatemalteca. Y es que desde la Fiscalía General, liderada por Consuelo Porras, se busca afectar el proceso electoral bajo el argumento de fraude. También sobre las recientes acciones de las organizaciones indígenas y campesinas que están realizando manifestaciones y bloqueos en rechazo precisamente al actuar del Ministerio Público. Esta noche nos acompaña y tenemos como invitada a Lenina García. Ella es dirigente estudiantil que lideró la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU de la Universidad de San Carlos y defensora de derechos humanos. Así que muy buenas noches, Lenina, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y pues bueno, lanzarte la primera pregunta de una vez, Lenina, y sería plantearte este tema. En Guatemala se habla de un golpe de Estado porque el Ministerio Público quiere restarle legitimidad al proceso electoral y que Bernardo Arévalo no asuma como presidente. Hay gente que dice que esto no se trata de un golpe de Estado. Hay personas que dicen que sí se trata de un golpe de Estado porque se está afectando un proceso democrático. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo interpretas lo que está ocurriendo actualmente en Guatemala? Sí, hola, mucho gusto. Qué gusto estar acá con ustedes en esta entrevista con el Combo. Y con relación a tu pregunta, definitivamente lo que estamos viviendo en estos momentos sí es un golpe de Estado en curso, porque básicamente las autoridades han utilizado la ley a su antojo y no se está respetando la Constitución Política de la República ni las instancias, en este caso como el Tribunal Supremo Electoral, para dar legalidad al proceso de elecciones. No se está respetando su autoridad como máximo representante de todo el proceso electoral, y además que personajes como Yamatei, como Consuelo Porras, han usado la Constitución y la ley a su antojo. Entonces ya hay un rompimiento de ese orden constitucional y hay una inestabilidad del país. Entonces, a mi criterio, sí hay un golpe de Estado en curso. Hay una intención de estas personas y los grupos criminales que están en el poder de que el presidente electo no tome posesión. Es que digamos que es precisamente eso, ¿no? El hecho de cómo se está rompiendo el sistema democrático en Guatemala, en donde no se está respetando precisamente la elección popular. Más de 2.400.000 personas votaron por Bernardo Arévalo durante la segunda vuelta y lo que le dan, pues, digamos, la victoria y queda siendo electo presidente de Guatemala. Te quiero preguntar algo, Lenina, tomando en cuenta de que en el 2015 estabas liderando, digamos que las manifestaciones, estas grandes marchas que al final en ese entonces eran un ejemplo. Guatemala se convertía en un ejemplo positivo a nivel mundial en relación a esas marchas. Y es que te planteaba lo del golpe de Estado porque digamos que precisamente eso es lo que denota las protestas que estamos viviendo durante esta semana, ¿no? Esta semana en donde el día lunes, martes, miércoles y jueves, pues las protestas han estado. Entonces, digamos que te comparto esto porque en el 2015, pues se dieron manifestaciones y marchas masivas. Se tuvo participación de miles y de miles de guatemaltecos de diferentes sectores e incluso recuerdo que se habló de un paro en muchas ocasiones y hasta se sumaron los sectores empresariales cerrando sus empresas y llevando a los trabajadores a estas grandes marchas que se juntaron en la Plaza de la Constitución. Obviamente hay una diferencia en lo del 2015 a lo que está ocurriendo ahora en el 2023. Digamos que son diferentes sectores quienes han estado llevando la batuta en esos distintos momentos. En el 2015 la ciudadanía y los grupos estudiantiles y en esta ocasión se ve que están siendo los pueblos indígenas y campesinos quienes están llevando esta batuta. ¿Por qué crees, Lenina, que en este momento no ha pasado o lo que ocurrió en 2015, en donde la ciudadanía de una forma voluntaria se ha estado sumando a estas manifestaciones en las calles? Vemos que hay una cantidad, pero no la cantidad que hubo en 2015. ¿Cómo podrías interpretarlo? Sí, gracias. Bueno, yo creo que los escenarios son bastante diferentes. En el 2015
diría yo que el despertar ciudadano se dio especialmente en las capas urbanas, capas medias. Entonces, los pueblos originarios llevan siglos resistiendo y tienen toda una trayectoria de lucha por un país mejor, digamos, pero en el caso de la ciudad de Guatemala sí ha habido una gran apatía y mucha indiferencia producto de estos sistemas de neoliberalismo donde no se ha cultivado el tejido social y que quedó también roto a partir de la guerra. Entonces, en 2015 la ciudadanía se vuelca a las calles específicamente por el tema anticorrupción, que fue un tema que movilizó mucho porque a la gente le dolió muchísimo que la CICIG develara casos masivos de corrupción donde nuestros impuestos y donde esa clase política se estaba robando el dinero público para fines personales y de una manera súper grosera, como una Valdetti comprando yates, casas, aviones. Entonces creo que al final eso fue lo que movilizó a la gente, como este discurso anticorrupción, y lamentablemente no terminó como de traducirse en un cambio más estructural porque la ciudadanía votó por Jimmy Morales. Entonces creo que los escenarios son distintos y ahora lo que estamos viviendo es que democráticamente y en las reglas del juego del mismo sistema democrático, la población votó y expresó su sentir en las urnas. Definitivamente también a los golpistas se les salió de las manos el plan de fraude, porque sí, desde el inicio pues estuvieron sacando a candidatos, interfiriendo la participación de diferentes partidos, incluyendo a Telma Cabrera, por ejemplo. Entonces creo que al final este escenario es diferente, porque ellos ya se preparaban para un fraude no tan evidente, ¿verdad? Para que quedara un candidato afín a sus intereses, pero como no le salieron las cartas como ellos esperaron y pasa Semilla, digamos, a segunda vuelta, ahí es donde considero que empieza como la situación a agravarse porque no han logrado, digamos, terminar de consolidar su plan golpista. Entonces, lo único que les queda ante ello es este ataque criminal que han estado haciendo, de robarse el material electoral, de poner en duda la labor de las juntas receptoras de votos. Entonces, creo que son contextos diferentes y que yo sí creería que ahorita estamos ante una situación más grave porque al final se están marcando muy nefastos precedentes, como esto de que al final la Corte de Constitucionalidad no toma partido, entonces está sentando precedentes muy graves para que entonces cualquier persona pueda instaurar una dictadura y disfrazarla de democracia incluso, ¿verdad? Y por eso es muy sospechoso, por ejemplo, cuando Yamatei dice, sí, yo voy a entregar el poder el 14 a las 14, pero no especifica a quién. Entonces creo que bajo de agua siempre se están moviendo cosas muy turbias y eso es lo que yo veo de diferencia con 2015. Y también para agregar que en 2015 había como otras fuerzas democráticas como la USAC que se volcó definitivamente a las calles a protestar y a defender la democracia. Ahorita estamos ante un escenario donde la USAC está usurpada por Mazariegos, que ganó por fraude electoral, y se ve totalmente la diferencia porque desde el 2020 no han habido clases presenciales, los estudiantes no se conocen presencialmente, nunca han conocido el campus universitario y un Consejo Superior Universitario que es servil a Mazariegos. Entonces, en el 2015 el Consejo Superior tomó partido, incluso hizo el llamado a que salieran los estudiantes a las calles. Ahora es totalmente lo opuesto, un silencio neutral de la USAC. Entonces se han perdido ciertas fuerzas democráticas y esto no ha sido casualidad, sino que se ha venido estudiando qué espacios, qué gente tiene músculo político para salir a las calles y neutralizarlo. Entonces creo que esas son un poco algunas diferencias que yo veo y que en 2015 pues creo que lo decía también Telma Cabrera hoy en un tuit, o sea, no basta con pedir renuncias porque la gente puede renunciar, pero luego otra vez sigue el mismo sistema clientelar con las mismas reglas. Entonces creo que sí es como de pensarnos qué transformaciones profundas queremos para el país,
para que no solo sea de pedir renuncias, sino que al final, de manera estructural, la Constitución y las diferentes instancias sí tengan un cambio profundo. Claro, ¿qué tal, Lina? Buenas noches, bienvenida a Somos el Combo. Pues la verdad es de que cuando uno analiza todo este tipo de situaciones, yo a veces me hago la pregunta, ¿hasta dónde van a aguantar los y las guatemaltecas todo este sistema corrupto en el que hemos vivido durante muchos años y que finalmente nos resulta afectando a todos y a todas? Yo siento a veces que hay mucha empatía por parte de la población por distintas circunstancias. Obviamente no me voy a oponer a calificar cada una de ellas, pero sí siento que el guatemalteco en muchos casos es muy antipático ante la problemática nacional, por diferentes motivos, ¿verdad? Pero soy de la opinión de que la gente se debería involucrar más, la gente debería participar más, porque de lo contrario dejamos que ciertos grupos del poder sigan tomando el control, ¿verdad? Y eso es sumamente grave. Y esto tiene que ver con la pregunta que te voy a hacer ahora. Hemos visto que la mayoría de partidos políticos han guardado silencio. Seguramente no se pronuncian porque tienen miedo a ser criminalizados o porque son parte de las mismas estructuras. Por el otro lado, los grandes empresarios, ¿verdad? Y los líderes de las iglesias evangélicas. Líderes de las iglesias evangélicas que durante la campaña estuvieron bien activos, incluso apoyando a la candidata Sandra Torres. Entonces, yo creo que guardar silencio es un tema sumamente grave. ¿Cuál es tu interpretación sobre eso? Sí, yo creo que al final esta apatía generalizada que estamos viviendo en la ciudad de Guatemala especialmente, sí la atribuyo mucho a estas raíces históricas que mencionaba anteriormente. En el siglo pasado, en los años 80 y 70, existía una cultura política muy fuerte. Los sindicatos, las asociaciones estudiantiles, no solo de la universidad, sino también de nivel medio, los maestros, el magisterio, o sea, había una conciencia social más fuerte del por qué unirse a una lucha social o a una causa social, y lamentablemente después de la firma de los acuerdos de paz que de cumplir y una democracia hasta cierto punto de fachada, creímos que la guerra había terminado, creímos que ya todo estaba bien, y al final la gente fue olvidando y se fue despojando de esas prácticas políticas gremiales, ¿verdad? Como los sindicatos, los estudiantes, trabajadores, profesores. Entonces yo sí veo esa ausencia histórica de esa cultura política que se traía especialmente en estos sectores organizados, y sí se le atribuyó mucho a la represión que hubo en la guerra. O sea, asesinaron a miles de estudiantes, a miles de personas, y no hemos terminado de sanar eso grave, ese duelo tan grave que nos sigue golpeando como país. Eso por un lado. Se junta con la criminalización ahora, ¿verdad? ¿Cómo? Eso se junta ahora con la criminalización, que es sumamente grave. Sí, exacto. Y digamos que al final, ahora en este siglo XXI, lamentablemente la educación ha decaído muchísimo, digamos, la calidad académica, desarticularon a las normales, los institutos públicos han sido abandonados, entonces no hay, digamos, esa conciencia que se tenía como más fuerte antes. Y esto se suma precisamente a que entonces quienes estamos en la defensa de los derechos humanos, pues solemos ser unos pocos, solemos ser los mismos en las organizaciones, y el encarecimiento de la vida ha hecho que también mucha gente se centre más en trabajar, en sobrevivir, en estar al día, que en estarse organizando, ¿verdad? Entonces creo que hay que entender como esos factores históricos, pero yo también quisiera referirme a la ciudad de Guatemala y a esas dinámicas de individualismo que tenemos, porque si no las tenemos que cuestionar. Es una gran lección la que nos están dando los pueblos ancestrales de organización. Hemos escuchado cómo ellos desde niños prestan un servicio en sus comunidades de manera desinteresada, sin pago alguno, para poder integrarse a labores de la comunidad, y eso no lo tenemos en la ciudad. O sea, en la ciudad cada quien vela por su metro cuadrado y no me interesa, digamos, lo que le esté pasando al prójimo. Entonces creo que sí, en la ciudad nos han ido destruyendo esa capacidad de hacer comunidad,
y que, digamos, de manera de colonias, barrios, pudiéramos salir precisamente en bloque a manifestar. Entonces, eso no es una realidad, pero yo creo que más allá de verlo como desde nosotros mismos, como lacerarnos, digamos, con eso, creo que es con humildad aprender, escuchar y buscar las nuevas formas y las formas propias en las que podríamos recuperar esa comunidad y ese sentido de empatía y de justicia social, pero que al final sí no lo debemos cuestionar. O sea, que en la ciudad prevalece mucho el sentido de individualismo y no está como esta conciencia de que si no nos organizamos y si no articulamos, vamos a perder la poca democracia que queda. Claro, es bien interesante eso que mencionas, Lina, en relación a eso, la verdad, y eso creo que se está notando mucho ahora en este levantamiento, digamos, ¿verdad?, de la población que está ocurriendo actualmente en distintos puntos de Guatemala. Vemos cómo están los grupos organizados, ¿verdad? Bien interesante cómo están los 48 cantones de Totonicapán, el pueblo Xinca, cómo están comunidades también de Chimaltenango, de Sololá. Estábamos viendo que después se fueron sumando también en Petén, y así se han ido sumando en diferentes departamentos, ¿verdad?, que están tomando estas acciones. Pero lo interesante, eso es como lo mencionabas, ¿no? La ciudad de Guatemala actualmente está dejando mucho que desear en relación a estos levantamientos, ¿verdad? Porque son estos los pueblos que tienen que dejar sus lugares y se tienen que movilizar hacia la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Que para hacer ese pronunciamiento. Y tú que has estado ahí, Lenina, ya sea por mucho o poco tiempo, que has estado acompañando a estos grupos, ¿cómo has visto el sentir de la gente, de las personas que están frente al Ministerio Público, de las personas que si tienes comunicación con las personas que están en diferentes puntos a nivel nacional? ¿Cómo has visto el sentir de la gente? ¿Qué dicen dentro de las protestas? Bueno, la verdad es que yo me siento muy emocionada porque creo que la gente que ha estado en las calles resistiendo, yo he estado más en la ciudad de Guatemala, yo vivo acá en la ciudad de Guatemala, entonces puedo compartir un poco esa experiencia de cómo ha sido todo acá. Se siente un ambiente de mucha fuerza, de mucha indignación, y creo que hasta cierto punto toda la población guatemalteca estamos sumamente enojados de que no se respete nuestro voto y de que otra vez la alianza criminal quiera interponerse en nuestro desarrollo. Entonces, las manifestaciones populares en las calles lo que hacen es que nos recuerdan que no estamos solos ni solas, que somos cientos y miles de personas y que ese calor popular que se siente en las calles, estar diciendo consignas y carteles y todas las expresiones legítimas, eso reconforta mucho y nos recuerda que de este lado está la verdad y la digna resistencia. Y también he podido notar que, aunque en la ciudad haya mucha apatía y que hasta cierto punto seamos esclavos del sistema consumista y capitalista que nos hace trabajar de lunes a viernes 8 horas y en condiciones muy precarizadas, la gente se está sumando. O sea, ha llegado muchísimo apoyo para la resistencia de los pueblos ancestrales. La gente quiere apoyar, quiere empatizar y, por ejemplo, en la última manifestación y el paro que se hizo en Metro Norte, en la zona 17, pues al principio sí había un poco de temor por algunos motoristas y trailers que se estaban oponiendo y empujaban y querían aventar a quienes estábamos ahí. Pues al final la mayoría de motoristas y la mayoría de gente que iba en las calles iba apoyando, iba pitando. Entonces creo que hay un sentimiento de apoyo hacia las manifestaciones y gente de tiendas, de comercios populares, informales, está apoyando la manifestación. Entonces yo diría, y las encuestas lo dicen, ¿verdad? Creo que una encuesta reciente decía que quienes respaldan los resultados de las elecciones, quienes respaldan o creen que Bernardo Arévalo debiese tomar posesión, son la mayoría. O sea, la gente está esperando que se cumpla con lo que ya se pactó. Entonces, Consuelo Porras es la que tiene los días contados porque la gente ya la rechaza, es una persona non grata para la población guatemalteca. Entonces, sí hay mucho apoyo, pero lamentablemente la gente quiere apoyar, quiere sumarse, pero lamentablemente por el trabajo se le dificulta, pero sí hay mucha empatía y mucha solidaridad en las calles en estos momentos. Claro, yo creo que es producto de muchas cosas, ¿verdad? Pero sí creo también que hay muchos guatemaltecos que no somos empáticos ante esta situación.
Ahí está el caso de nosotros, en tu caso, en el caso de mucha gente que no está dispuesta a quedarse callada ante los abusos del poder, ¿verdad? Y no quedarse callados, ¿por qué? Porque como yo lo decía en una entrevista en una cadena de televisión, ayer precisamente, una entrevista que me hacían, el país se sigue hundiendo. Entonces, tienen que haber voces disonantes, tienen que haber voces que cuestionen al poder, tienen que haber voces que critiquen. Por lo tanto, si bien hay mucha empatía, yo creo que también hay muchos guatemaltecos en la ciudad de Guatemala que también están dispuestos a luchar, ¿verdad? Obviamente con muchas circunstancias, porque si nos ponemos a analizar digamos, las diferentes regiones del país, por llamarlo de una forma, las protestas son distintas, ¿verdad? No es lo mismo en Petén que en la costa sur o en el occidente. Yo creo que eso va variando, pero creo que es labor de nosotros como líderes de opinión, en el caso tuyo, hacerle conciencia a la gente para que la gente no se quede callada. Bueno, esta noche nos encontramos con la exdirigente estudiantil Lenina García y defensora de derechos humanos, analizando la coyuntura nacional sobre lo que ocurre en el país, las protestas, los recientes bloqueos que se están dando para exigir precisamente la renuncia de Consuelo Porras y del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, principalmente. Vamos a un corte y regresamos en breves momentos para seguir analizando los temas que nos ocupan esta noche. Gracias, buenas noches. Seguimos en el programa Somos el Combo, que conducimos junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por la televisión Más TV y por nuestras distintas redes sociales. Ahí le van a aparecer abajo nuestros nombres, Marvin del Cid y Sonny Figueroa. Les queremos contar que en las próximas semanas haremos algunos cambios en nuestro programa de Somos el Combo, por lo cual les pedimos que sigan nuestro canal de YouTube, Somos el Combo. Ahí en pantalla abajito les va a aparecer nuestro canal de YouTube para que nos vayan a seguir, para que también miren los programas que ahí están grabados, porque vamos a realizar algunos cambios en las próximas semanas, por lo cual es importante que para seguir viendo el programa vayan a seguir nuestro canal de YouTube. Esta noche entrevistamos a la exdirigente estudiantil Lenina García y defensora de derechos humanos, con quien analizamos la coyuntura nacional, las más recientes protestas que se están dando en el país, producto del descontento popular, principalmente de las acciones tomadas desde el Ministerio Público por la fiscal general Consuelo Porras, quien ha tratado de que el proceso electoral quede sin efecto. Y sin efecto, ¿por qué? Con el objetivo de que seguramente que el señor Bernardo Arévalo y Karin Herrera no puedan asumir el próximo 14 de enero. Lenina, tomando en cuenta todo esto, ¿a qué nos llevaría una situación si en dado caso Bernardo Arévalo y Karin Herrera no pueden asumir el 14 de enero? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el particular? Bueno, creo que eso nos llevaría al abismo. Yo sí creo que ahorita estamos en un momento de inflexión como país, porque la alianza criminal ya logró hacerse de todas las instituciones. Tienen la PDH, tienen las cortes, o sea, han venido trabajando para tener a su favor las instituciones que debiesen estar en defensa de la justicia. Entonces, han logrado extender tanto sus tentáculos que creo que eso sería muy nefasto para nuestro país, porque pondrían a alguien afín a las mafias, y eso se traduciría en que vamos a tener otros 4 años más de desigualdad social, de golpe a la democracia. Entonces, ahorita como población guatemalteca tenemos la oportunidad histórica de defender los resultados de las elecciones y de tener un gobierno democrático como el que no ha habido desde hace 70 años. O sea, estamos ante una oportunidad realmente histórica, y si la perdemos, yo sí considero que no la recuperamos, porque ellos tienen a su poder las instituciones, y también la población está cansada. Creo que han usado mucho el terror psicológico
para cansarnos emocional y físicamente. Entonces, la criminalización también es algo que hablabas tú, Marvin, que estén atacando a periodistas, activistas, a gente en el exilio, eso también tiene un golpe muy grande. Entonces sí lo veo muy preocupante y creo que si no se respetan las elecciones y si dejamos ir esta oportunidad de defender lo que elegimos en las urnas, el retorno y el regreso va a costar años, digamos, no estamos hablando de un año, sino de mucho, Claro. mucho tiempo. Bueno, es que sí, es que yo creo que también debemos tomar en cuenta, Lenina, que hay mucha expectativa con el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque los guatemaltecos y guatemaltecas queremos cambios de fondo y de forma. Es vital tomar en cuenta que en Guatemala se tiene un 60% de pobreza, es decir, que 8 de cada 10 guatemaltecos viven con menos de $1 al día. Desigualdad, corrupción, uno de los países más corruptos de América Latina, entre muchos problemas. Es decir, el compromiso de Bernardo Arévalo también es sumamente grande. Claro, y es que digamos que no es de que sabemos de que en 4 años no se pueden hacer grandes cambios, cambios estructurales, pero obviamente sabemos de que mucha gente tiene confianza precisamente en el gobierno de Bernardo Arévalo y de Karine Herrera. Y es que precisamente al programa Somos el Combo ha venido en 2 ocasiones Bernardo Arévalo y en una ocasión Karine Herrera. Y los hemos visto bastante positivos en el tema para gobernar a Guatemala durante los próximos 4 años. Pero también hay que tener claro de que no lo tienen fácil. Un Congreso de la República prácticamente en contra. Vemos que por primera vez en muchos gobiernos, el gobierno oficialista no va a tener una bancada mayoritaria en el Congreso de la República, sino que esta bancada en el Congreso de la República es la tercera fuerza, pero al final sabemos de que el pacto de corruptos que ha dominado en el Congreso de la República es quien va a tener el control, ¿verdad? Entonces, de 160 diputados, pues tienen 23 y va a ser algo difícil. Desde tu punto de vista y con todo lo que has estado inmersa en temas políticos, Lenina, ¿cómo ves que Bernardo Arévalo la va a tener complicada en el Congreso de la República? ¿Podrá gobernar así? ¿Cuál es tu interpretación en relación a esto? Creo que Bernardo Arévalo tiene un gran desafío junto con su equipo, precisamente por eso que mencionabas, porque hay muchas expectativas y porque estarían recibiendo un gobierno por los suelos. O sea, de verdad es un gran reto. Me sumo a lo que tú mencionas de que tenemos que entender que en 4 años no se va a poder cambiar todo, digamos, de manera estructural. Entonces, creo que lo que sí esperamos del gobierno de Karin y de Bernardo es que puedan dar un ejemplo de ética y de probidad, porque la clase política que hemos tenido en estos últimos años han sido tan corruptos, tan antidemocráticos, que no han hecho bien su trabajo. Entonces, que ellos puedan también hacer una buena ejecución del gasto público, que asignen a personas probas en los diferentes ministerios y departamentos que ellos pueden nombrar. Y en términos del Congreso, que era lo que tú mencionabas, me sumo mucho al análisis también que hace Edgar Gutiérrez, que él dice que el reto de Semilla va a ser cómo logran pactar sin transar, ¿verdad? O sea, que se ganen voluntades de agendas políticas sectoriales, por ejemplo, de qué manera van a responder a las demandas de las mujeres, de los pueblos originarios, de los maestros, de los jóvenes, y que también tengamos una sociedad civil fortalecida para que también le dé norte a esa agenda que ellos tienen que realizar a través del plan de gobierno que se propusieron. Entonces, creo que si ellos logran escuchar las demandas de los diferentes grupos organizados, de los pueblos, si logran hacer una buena ejecución de su trabajo, pues van a tener de vuelta el respaldo de la gente. Pero si no tienen esa capacidad de tener un gobierno abierto, un gobierno transparente, un gobierno que sepa mantener este diálogo, creo que sí, el reto es muy grande. Y al final también el apoyo que se pueda tener desde los alcaldes. Por eso hemos visto que han habido varias reuniones con alcaldes, con diferentes sectores. Entonces creo que el liderazgo de Bernardo va a ser muy clave. Yo lo que resalto muchísimo de él
es que su capacidad diplomática. Creo que eso es algo muy importante en el gobierno y que no llegue con una actitud autoritaria, porque lo vemos en gente como Yamatei, que hasta su forma de hablar es violenta, no llama y no inspira el consenso. Jimmy Morales, un servil a las mafias. Entonces no hemos tenido realmente a personas estadistas, personas preparadas, y yo sí veo algo de eso en Bernardo, digamos. Sin embargo, también creo que tienen que tomar en cuenta a los diferentes sectores en sus políticas, y un claro ejemplo es ahorita con todo lo que está pasando en la resistencia de pueblos originarios, que se ha dicho pues que hay una ausencia de ver liderazgos y de propuestas reales hacia los pueblos. Entonces, ver más allá a los pueblos únicamente como algo folclórico, sino que realmente se asuma ese rol y se respete, digamos, esas formas que ellos también han tenido de organizarse, que es un combate al racismo prácticamente y a esta política racista que también hemos tenido en el país. Claro, yo creo que tú dices algo muy importante, y es que ojalá que el gobierno de Bernardo Arévalo sea el cambio que tanto esperamos en el país. Y es que precisamente hace algunos días nosotros cuestionábamos algunos temas de semilla, ¿verdad? En nuestra labor como periodistas. Y cuando nos ponemos a cuestionar, recibimos una serie de ataques, insultos, y que es sumamente delicado, ¿verdad? Porque también mucha gente cae en el fanatismo. Y eso es sumamente preocupante. Estamos saliendo de un gobierno donde no se respeta la labor periodística, donde no se respetan ciertos espacios. Y lo que queremos como periodistas es que se garantice nuestro trabajo, que se garantice el respeto a la legítima protesta, que se respete el derecho a las manifestaciones. En fin, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que esperamos nosotros también, que sea un gobierno que realmente genere cambios en el país, que los necesitamos tanto. Y partiendo de esto, Lenina, entendemos que gobernar Guatemala es sumamente complejo. Y ya lo decía Sony hace algunos momentos, que en 4 años no se pueden generar los cambios que quisiéramos con todo lo que se ha destruido a lo largo de décadas. Pero también nos preocupa que algunos candidatos prometen a la ligera y luego no cumplen, y eso también es un poco delicado. ¿Qué papel debería de jugar la sociedad civil durante el gobierno de Bernardo Arévalo y Karen Herrera, según tu criterio? Bueno, el papel que tenemos que jugar como sociedad civil especialmente es seguir participando y seguir teniendo un involucramiento muy activo en la política nacional. Creo que tenemos que entender que hacer política no es ir a votar cada 4 años, o sea, no se reduce a eso, sino que podemos hacer política de muchas formas, empezando por enterarnos de diferentes procesos, de cómo, digamos, los políticos van a efectivamente a cumplir con lo que acordaron en sus planes de trabajo, a fiscalizar, a proponer también esto que mencionaba de que al final, por ejemplo, habemos muchas organizaciones de jóvenes, de mujeres, por ejemplo, que podemos compartir cuál ha sido nuestro trabajo en investigación, en academia, en propuestas de cambio social. Entonces poder también tener esos espacios para trasladar estos aprendizajes y que sean un faro para el nuevo gobierno y que ellos también lo puedan tomar en cuenta en sus políticas públicas. Y además, esto que ustedes mencionaban del derecho a expresarnos, a la libertad de expresión, creo que es algo sumamente importante. Yo pues ya no soy veinteañera, ya estoy ya a los 30, pero sí me preocupa mucho que muchos jóvenes de 20 años tienen miedo a expresarse, o sea, tienen miedo a hablar por temor a que sean reprimidos, por temor al que dirán. Entonces creo que al final la sociedad civil también tiene ese papel de desarraigarse del miedo, ¿verdad? Que es este elemento que siempre va acompañado en la política, en ese pasado oscuro de la guerra, de que si hablas te va a ir mal, o lo que decían nuestros papás, no te metas. Entonces, creo que al final la sociedad civil tenemos ese rol también de utilizar los recursos y los medios posibles para expresarnos siempre en el marco del respeto y respetando la diversidad de ideas y de formas de pensar,
pero aportar precisamente información de calidad, estar opinando y generando opinión pública, no solo en espacios para ellos, sino también desde las casas, desde los barrios, con nuestros amigos, o sea, que la discusión siga estando en la cotidianidad. Y creo que un reto para la sociedad civil es que podamos también aprender a tener diálogos intergeneracionales, a que las juventudes podamos también tender puentes con quienes nos antecedieron, porque eso evita el adultocentrismo, eso también hace de que como sociedad civil estemos más integrados y no tan dispersos, que es lo que también suele ocurrir. Claro, y es que precisamente eso es lo que busca el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Un gobierno, un presidente que logre la unidad, ¿verdad? Porque al final eso es lo que representa el presidente, ¿no? La unidad nacional. Y es precisamente va orientado a esa, mi última pregunta, a este segmento, Lenina. ¿Consideras tú que durante el gobierno de Bernardo Arévalo y Karine Herrera se podría lograr un gobierno de unidad nacional que una diferentes sectores en Guatemala, algo que no hemos visto durante los últimos gobiernos? Creo que con tu pregunta, primero me cuestionaría si lo que necesitamos es ya hacer un llamado como a la unidad, y quizás mejor podría ser como un llamado a poder aprender a convivir en paz desde la diversidad, porque creo que Guatemala es un país sumamente diverso. Habitamos 4 pueblos en el país, pero estos pueblos se subdividen en otras comunidades, en otros idiomas. O sea, de verdad somos un país cuyas culturas son sumamente diferentes. Entonces creo que a veces estos llamados a la unidad, si vienen desde una lógica nacionalista, como decir viva Guatemala o no sé, creo que al final precisamente no congenian con esta diversidad de formas que tenemos de ver la vida, empezando porque, por ejemplo, muchos pueblos ancestrales no se consideran, no se sienten representados como guatemaltecos, sino que es más de, bueno, somos pueblos mayas, pueblos xincas, pueblos cachiqueles. Entonces creo que por el genocidio que vivimos, por el nivel de racismo que ha habido, cuando se trata de unificar a las personas en un mismo cascarón, ahí es donde está como el problema. Entonces creo que el reto es más bien cómo hacemos una apuesta radical por la paz, donde la paz se traduce, digamos, en condiciones de vida dignas, en donde cada pueblo tiene las posibilidades de vivir dignamente, y no lo que estamos viviendo ahorita, que lamentablemente hay un grupo hegemónico, ladino, criollo, ¿verdad?, con ínfulas de españoles que siguen, digamos, aspirando a que el país les pertenece. Entonces, al final, lo que necesitamos es eso, un respeto a esa diversidad. Y creo que en esas aras de lo que tú mencionas, de pensar en integrar más a la sociedad y que no haya una polarización como la que estamos viviendo ahorita, en algunos casos, porque también hoy veía en redes sociales que mucha gente dice, bueno, tal vez no estemos tan polarizados como creíamos, o es un discurso que también los mismos net centers y grupos quieren, una narrativa que quieren imponer, porque uno ve, por ejemplo, ahorita con las manifestaciones y la mayoría de gente las apoya, es el sector empresarial el que se opone. Entonces hay un consenso hasta cierto punto en esa parte de la sociedad. Entonces creo que honestamente no creo que se logre en 4 años, creo que esto va a llevar más tiempo, pero creo que el gobierno de Bernardo Arévalo sí podría de alguna manera empezar a saldar esa deuda, especialmente con el tema de la memoria histórica, y de que estos grupos que somos mayorías y estos grupos que son mayorías como los pueblos originarios puedan tener realmente condiciones de vida dignas, y eso va a hacer que el país mejore, a que haya más desarrollo, porque eso se va a traducir en condiciones de vida digna. Entonces creo que si el gobierno puede empezar dando esos pasos a escuchar, a que haya realmente políticas que beneficien a la gente, por ejemplo, el tema de la pobreza, de la desnutrición, ¿por qué afecta más en las comunidades que fueron golpeadas por el conflicto armado interno? Las tienen olvidadas.
Entonces creo que si el gobierno empieza como poco a poco a resarcir, a restaurar, especialmente en esos territorios más abandonados, eso poco a poco va a ir creciendo conforme pase el tiempo a que este tejido social se vaya recuperando, que para mí es algo que va a llevar décadas y que entonces algún día sí podamos hablar, bueno, por lo menos Guatemala logró integrarse en estos mínimos, ¿verdad? Claro, sí, entonces al final tenemos que entender de que lo que se espera de un gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, un gobierno que reconozca, que entienda y que aporte a mejorar la vida de los guatemaltecos que históricamente han sido afectados por producto de la corrupción, de los abusos y la impunidad que durante Guatemala pues ha existido. Pues bueno, esta noche tenemos como invitada a Lenina García, la exsecretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU de la Universidad de San Carlos y que pues actualmente también es defensora de derechos humanos. Con ella hemos estado abordando diferentes temas desde las manifestaciones y bloqueos que se reportan a nivel nacional que están exigiendo la renuncia de Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público. Esto producto de las acciones que ha implementado la Fiscalía General para entorpecer y afectar el proceso electoral 2023. Vamos a una pausa y regresamos al programa Somos el Combo. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. Esta noche tenemos como invitada a Lenina García, la ex dirigente estudiantil y también defensora de derechos humanos. Con ella hemos abordado la problemática en relación a las acciones del Ministerio Público que busca afectar el proceso electoral 2023 y que producto de eso precisamente las organizaciones indígenas y campesinas han salido a manifestar y a bloquear carreteras como rechazo a las acciones que pretenden afectar el proceso electoral y que en consecuencia, no quieren que Bernardo Arévalo asuma como presidente de Guatemala para los próximos 4 años. Recuerden que el programa Somos el Combo se transmite por la televisión Más TV y más adelante estaremos anunciando algunos cambios que se van a dar en la transmisión de este programa. Así que si usted nos sigue el canal de YouTube de Somos el Combo, lo invitamos a seguirlo y active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se sube cualquier video o se hace cualquier transmisión en vivo. Ahí a usted le va a aparecer el enlace para que vaya a seguir al canal Somos el Combo en YouTube y también en nuestras redes sociales, Marvin del Cid y Sony Figueroa. Lenina, retomando la conversación en relación a las manifestaciones que se están dando a nivel nacional. Dentro de todo este caos de la criminalización del proceso electoral y de las protestas que están ocurriendo, el que no hemos visto acá es al Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdoba, ¿verdad? Que prácticamente ha estado ausente, no en este momento que se están dando las manifestaciones, sino que está ausente desde que asumió como Procurador de los Derechos Humanos, ¿verdad? Guatemala perdió mucho con la salida de Jordán Rodas de la PDH y con la llegada de Alejandro Córdoba, te pregunto. Sí, totalmente. Es abismal la diferencia entre una administración y otra. Y es vergonzoso realmente el actuar del actual procurador de los derechos humanos, que es afín a las mafias y que no está cumpliendo con su mandato. Entonces sí es abismal la diferencia y creo que eso explica un poco lo que mencionábamos anteriormente, de que el gobierno de Alejandro Yamatei se ha encargado de ir limpiando la mesa y de ir teniendo a personas afines a la corrupción, afines al clientelismo. Entonces es sumamente lamentable. Yo en lo personal recuerdo con mucho agradecimiento cuando Jordán Rodas se llegó a presentar, cuando fue nuestra elección de AEU en la USAC en el año de 2017, él acababa de asumir como procurador y al día siguiente ya estaba presentándose como observador del proceso. Y pudimos trabajar mano a mano más o menos 2 años con la PDH de Jordán, pues se veía la diferencia de cómo los procuradores llegaban a las acciones, defendían a la población y ahora una PDH callada que se le ha cuestionado. Este año los estudiantes de medicina, la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Medicina le cuestionó, ¿verdad? Y le dijo en su cara, usted está en modo avión, ¿verdad? O sea, usted no está accionando, no está tomando partido, entonces es sumamente preocupante y creería que es otro de esos actores, al igual que Shirley Rivera del Congreso, que no hay que dejarlos, no hay que quitar el dedo en renglón, porque todos ellos son parte del mismo pacto y justo vemos que las acciones
que estaríamos esperando es que como sociedad nos organicemos, los incomodemos, que vayamos a sus casas, que sientan esa presión ciudadana y el rechazo popular de que no nos representan y que les dé vergüenza, porque de verdad es lamentable que estén viendo el país cayéndose a pedazos y ellos no asuman su papel y que no hagan su trabajo. Claro, de hecho nosotros hemos invitado a este programa Somos el Combo a Alejandro Córdoba, el actual Procurador de Derechos Humanos, pero lamentablemente se ha negado a asistir. Entonces, señor Alejandro Córdoba, si mira este programa o si lo mira alguien de su equipo de comunicación, el espacio en Somos el Combo está abierto. ¿Por qué? Porque los ciudadanos los ciudadanos y ciudadanas reclaman posturas más enérgicas por parte suya. Pareciera ser que está distante, no pareciera ser, está distante prácticamente porque no se le ve por ningún lado, ¿verdad? Únicamente yo lo miro por ahí en algunas fotos de Twitter y de Facebook, pero realmente Alejandro Córdoba ha dejado mucho que desear. Entonces está invitado a que venga a este programa, señor Alejandro Córdoba, y que venga a responder las interrogantes que los y las ciudadanas quieren que usted responda. Y otra pregunta que te quisiera hacer, Lenina, es que incluso la PDH trató de intermediar para que los 48 cantones levanten los bloqueos. Y obviamente respondieron que no. Porque la única forma que esto se haga es que Consuelo Porras renuncie como fiscal general y jefa del Ministerio Público. ¿Es esta la misma postura de las otras organizaciones? No levantar las protestas hasta que Consuelo Porras renuncie. Totalmente, Marvin. En estos momentos, quienes lideran las movilizaciones en los diferentes puntos del país son las autoridades ancestrales y como sociedad nos hemos sumado a ese llamado. Entonces, ellos ahorita en estos momentos son esos líderes que están llevando el discurso y las consignas y yo más bien diría que es nuestro deber hacerlo, ya no cuestionarlo, sino bueno, nos sumamos a esa lucha y es legítima porque al final Consuelo Porras ha sido la operadora de las mafias, ella nombró a Curruchiche en la FESI, expulsó a Juan Francisco Sandoval, lo llevó prácticamente al exilio, a él, a José Rubén Zamora, a todos los activistas y defensores de derechos humanos, a jueces íntegros, de verdad ella es una de las operadoras del pacto de corruptos, entonces ella tiene que renunciar, ya no hay otra opción, debemos sacarla completamente del gobierno y sabemos que también no va a ser fácil porque pensábamos, bueno, renuncia Consuelo y ¿quién queda en vez de ella, verdad? Ahí quedaron también unos candidatos muy cuestionados en la lista, pero de cualquier forma se podría, digamos, también torcerles el brazo a estas personas a que cumplan con el clamor popular y en el mejor de los casos que sea Bernardo el que elija al próximo fiscal general o a la próxima fiscal general, pero sí, ella debe de renunciar, esa es la consigna y la gente está muy indignada, muy enojada y esa es la consigna que vamos a sostener en los próximos días en las manifestaciones que se están desarrollando. Y es precisamente en relación a eso, Linda, que te quería preguntar, que hacia dónde va el tema de las protestas y las manifestaciones. Digamos que digamos, esa es la medida como madre y lo que está girando alrededor de todo esto, ¿verdad? El tema de las manifestaciones y bloqueos como una medida de presión para que diferentes sectores y diferentes actores dentro de la política guatemalteca pues ejerzan esa presión que tienen, ¿no? Y que basado en esa presión, Consuelo Porras se vea sola y renuncia, ¿verdad? Que vea que ya no tiene el apoyo de todos esos sectores quienes están viendo sus intereses afectados producto de las acciones de los pueblos, ¿no? Entonces, las manifestaciones y bloqueos continúan esta semana y las otras semanas con lo que has estado oyendo, con lo que has estado pudiendo te comunicar con las diferentes líderes que están aquí en la ciudad de Guatemala. ¿Las manifestaciones siguen indefinidamente? Sí, como les decía, creo que esa pregunta la podrían responder de mejor manera las autoridades porque ellos son los que están liderando las manifestaciones, pero en sus declaraciones ellos han sido muy claros de que la gente está llamada a convocar en un paro indefinido, o sea, esto no tiene fin.
hasta que renuncien. Y sí nos va a costar mucho a nivel de energías, a nivel de ánimos, pero yo me reconforta saber que pues nosotros somos millones de personas las que conformamos el país. Podemos hacer relevos, podemos sumar a más gente, entonces sí vamos a necesitar ser muy fuertes y acuerpar la resistencia, especialmente en la ciudad de Guatemala. Si nos están escuchando vecinos y vecinas que viven en la ciudad de Guatemala, les invitamos a sumarse, a presentarse al Ministerio Público, no solo a donar alimentos, sino a quedarse ahí. Se están pensando hacer guardias también, ¿verdad? Para resguardar las tomas en madrugada, en la noche. Las autoridades lo han hecho y algunas ya están cansadas, necesitan relevo. Entonces, en estos momentos se necesita el apoyo no solo donando cosas, que es lo más fácil, de hecho, sino poner el cuerpo también, que creo que poner el cuerpo no estamos acostumbrados, y yo invitaría también especialmente a las juventudes, a los estudiantes de tanto de la USAC como de universidades privadas, a que no le tengamos miedo a la calle. Creo que nos da miedo a la calle, nos da miedo que nos ataquen, que nos vulneren nuestros derechos, pero no estamos solos ni solas, y al final también entender que esta causa es mayor. Creo que ese ha sido uno de mis grandes aprendizajes estos días, que era lo que les mencionaba, o luchamos ahora o se nos fue el país y después ya no va a valer la pena lamentarnos porque no hicimos nada. Entonces creo que el apoyo en la ciudad se va a necesitar muchísimo, en poner el cuerpo, en salir de las pantallas, de las redes sociales y estar ahí directamente en las calles, manifestando, pero también desde la humildad, entendiendo que ahorita no somos nosotros los protagonistas, sino que estamos bajo las directrices y bajo la mística de las autoridades ancestrales. Por supuesto, y es que dijiste algo bien interesante, Nina, que es precisamente que el discurso de redes sociales se traslade a las calles, ¿no? Porque digamos que es muy fácil también venir y decir renuncia a no sé qué, desde la comodidad de mi sillón o de mi cama y desde un teléfono, de computadora, de lo que sea, y no dar ese paso adicional, ¿no? Dar ese paso adicional de salir a las calles y tomar precisamente esa batuta, ¿no? De decir, bueno, voy a ejercer también ciudadanía, como lo mencionabas. Ciudadanía no solo es venir y decir, bueno, voté y ahí estamos, ¿no? Sino que es salir y también defender nuestro voto, ¿verdad? Nuestro voto, y decir, yo voté por tal candidato y esa persona fue electa democráticamente, pues si no se quiere respetar ese voto que yo hice, ese voto que yo ejercí, y el de los más de 2.400.000 guatemaltecos que votaron por Bernardo Arévalo, pues decir, no, pues entonces tengo que salir a defenderlo, ¿verdad? Entonces ciudadanía no solo es ir a votar, sino ciudadanía es defender ese voto, y ciudadanía también es, después de que esas autoridades se asuman, fiscalizar, ¿no? Y decir, bueno, yo voté por esta persona y pues espero que esta persona cumpla. Entonces, ciudadanía no solo es venir y manifestarnos en redes sociales e ir a votar, sino que es más que eso, ¿no? Y creo que este es el momento justo para que los guatemaltecos y guatemaltecas puedan ir a demostrar esa ciudadanía, y como lo decía Nina, se agradece las muestras de afecto y de esta comida, alimentos que se le va a dar a las personas que están en esta resistencia, pero también aportar, y como decía ella, poner el cuerpo también, ¿no? Porque también si ellos lo hacen, también nosotros como ciudadanos podríamos hacerlo. Y es que partiendo de eso, Lenina, te quería plantear esto, y es ya para finalizar la entrevista, y es que producto de todas estas acciones que están liderando los pueblos originarios, ya están intentando incluso quererlos atacar, ¿no? Y las mismas autoridades. Y es que el gobierno de Alejandro Yamatei, el mismo Alejandro Yamatei, pues ya salen a decir de que se está incluso con las manifestaciones impidiendo el tránsito de ambulancias y la llegada a centros de salud, lo que es totalmente falso, ¿no? Porque se ha visto que las ambulancias han podido pasar y también que los vehículos del Ministerio de Salud también han podido pasar. Pero al final esto es parte, ¿verdad?, de cómo estos grupos de poder, las personas de poder, quieren tergiversar este tema y centrarlo precisamente en las posibles consecuencias que puedan tener las manifestaciones y protestas, y no en las consecuencias y los actos de Consuelo Porras como fiscal general que quiere entorpecer el proceso electoral 2023. ¿Qué podrías decir esto y qué mensaje podrías enviarle a las personas en relación a esto, ¿no? A estos discursos que pretenden tergiversar? Sí, comentarle a la población que las autoridades están muy bien organizadas, que no, ellos han expresado públicamente que
no aceptan pintas, no aceptan que se quiebre la propiedad, que ellos son un pueblo en paz, que son pueblos en paz y que cualquier persona infiltrada que quiera llegar a provocar sea entregada a la policía, así lo han expresado claramente. Entonces, creo que al final todos esos rumores de que somos conflictivos, de que buscamos violentar y dañar al país, pues solo son estas narrativas que impone el mismo sistema. Y también me consta que en los bloqueos y en los paros se ha siempre negociado y se ha llegado a diálogos con las personas que están en los carros, en las motos, en los trailers. Entonces se logra, digamos, alcanzar esa negociación con las personas, y lo que sí es de que al final el Ministerio de Gobernación, la Presidencia, el Ejecutivo están queriendo echar la culpa a los manifestantes. Las cámaras dicen de que a raíz de los paros se está dañando comida y tratan como de promover este discurso que criminaliza a la gente que resiste, pero al final yo hago una invitación a que la gente pueda informarse, a que nos informemos, a que sigamos cuentas como las de ustedes, como medios alternativos, y que no nos dejemos sorprender por estas otras narrativas, que nos hagamos un criterio propio y que seamos conscientes de que nos ha robado más este gobierno con el caso de la alfombra mágica, con el caso de las vacunas, con todo lo que nos han robado la clase política, que en lo que realmente se está haciendo con estos paros. Entonces, lo importante es sumarnos y al final ser millones, ¿verdad? Creo que tú lo decías, Sony, en 2015, recuerdo que en el paro nacional de agosto, no sé cuántos llegamos a ser, quizás casi el millón, pero somos, ¿qué? 18 millones de personas, ya no sé cuántos somos en Guatemala, pero si realmente todos nos propusiéramos parar, pues paramos el país y hasta que renuncien y hasta que atiendan nuestras demandas. Entonces creo que como pueblos debemos de entender discursivamente y creernos que nosotros y nosotras somos mayoría, que ellos realmente son un grupito, y que si se para la economía, se para el país, porque al final quienes producen alimentos son los campesinos, quienes sostienen la vida son las mujeres, y si la gente, la clase trabajadora paramos, se para el país, y eso es lo que ellos no han entendido. Entonces, seguir corriendo la voz de que somos mayoría, que somos millones y que esto funciona, que esta estrategia de resistencia funciona según la misma Constitución, estamos en nuestro derecho de resistencia pacífica y que no nos vamos a detener hasta que se cumplan las demandas. Claro, pues a ver en qué terminan las protestas. En lo que le resta al gobierno del señor Alejandro Yamatei. Y así en breve, Janina, porque ya estamos sobre el tiempo. Lo más breve que puedas, por favor, a tu criterio, ¿cuál es el legado de Alejandro Yamatei? Yo sé que esta pregunta da para mucho, pero a tu criterio, ¿cuál es el legado del gobierno de Alejandro Yamatei? Qué complicado. Bueno, yo siento que el legado de Alejandro Yamatei fue, no sé, fue como terminar de quebrantar la democracia. O sea, ese fue su legado y será juzgado por eso y no tendrán paz por eso. Entonces, como pueblos no vamos a olvidar que ellos se prestaron y que él especialmente se prestó para debilitar la democracia, y que qué triste que haya estado durante 20 años tratando de llegar a ser presidente para dejar un legado tan mediocre y tan ruin. Entonces, pero la historia no la va a escribir él, la vamos a escribir otras personas, otros pueblos, y eso es lo que realmente importa, y pues ellos serán juzgados y olvidados también, porque no aportaron nada al país, al contrario, terminaron de quebrantar la democracia.
Perfecto, pues bueno, muchas gracias Lina por aceptar esta invitación al programa Somos el Combo. Con Lina García, la ex dirigente estudiantil y defensora de derechos humanos, estuvimos abordando el tema de la criminalización del Ministerio Público, de las manifestaciones de los pueblos indígenas que están liderando precisamente la exigencia de la renuncia de Consuelo Porras. Y pues bueno, recuerde que el programa Somos el Combo, usted lo puede sintonizar todos los jueves a las 7 de la noche por el canal Más TV y también por las distintas redes sociales. Hasta la próxima.